Bueno, ya vi. Patricia Ariza, qué placer volver a hablar contigo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Y sobre todo que estás en la Candelaria, ¿no? En tu estudio. Estoy en mi estudio, en mi casa. Chévere. Donde mejor se está. ¿Dónde va a estar uno mejor que en su casa? Sí, claro. Pero bueno, ahora tienes más tiempo, ¿no? Tengo más tiempo, sí, para el teatro, para escribir, para hablar con los amigos también. Qué bueno. Por eso estás aquí, con amigos. Y como estás con amigos, oye, yo estoy viendo aquí una cosa rara. Veo como un cuadrito ahí, como alguien intentando entrar. Dejemos entrar a esa persona. ¿Quién estará ahí? Betsimar, Querida Patricia, aquí estoy. hola Betsimar, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Hola, Patri. Me emociona muchísimo verte, mucho, pero mucho. Y a mí verte a ti Bessimar también. Sepúlveda es una poeta muy amiga de Patricia y yo dije, pero ¿quién mejor para estar aquí y para hablar entre amigos que Betsimar? Sí, hincha. Yo soy hincha de mis amigas. Yo soy hincha de Yo Patricia. también, yo también. Soy amiguera. ¿Ustedes Claro, hace cuánto se conocen? Hace varios años ya, hace ¿Sí? varios años y como cinco eh, años por ahí. sí, como 5 años nos une la poesía, nos unen los amigos, tenemos amigos en común Sí. entrañables como Beatriz, Diego Pombo, por supuesto Carlitos, el poeta Carlitos Epizábal, Orlando Cajamarca. Cali es una ciudad que nos une mucho. Y mi amor por Patricia es desde hace varios años, sí, como 5 años. Y hay muchas cosas de Patricia que me encantaría decirle. Pues eh, ese es el momento sí, y sobre todo escuchar a Patricia, porque yo creo que Patricia sí, estamos los colombianos con una necesidad imperiosa de saber de ti. Nos quedamos todos a cuadros cuando nos enteramos de que ya no cuenta contigo, Petro, para ser la ministra, las formas, todo lo que pasó. Yo sé que esto es una cuestión que ha sido realmente pues muy traumática y seguramente en mucha parte desagradable para ti. Pero yo no quiero que la gente te recuerde como la ministra que estuvo 6 meses y se marchó, porque todo esto ha sido un poco injusto. Entonces yo quisiera que me cuentes tú primero cómo sucedió la cosa, porque es que de verdad que las versiones que nos han llegado es que no nos podemos creer. Pues sucedió de manera muy inesperada, aunque ya había algunos indicios, pero fue muy inesperado realmente. Me llamaron 5 minutos antes de la alocución presidencial a decirme que fuera, porque había Consejo de Ministros y que el presidente me solicitaba la renuncia. Y yo le dije, claro, con mucho gusto. O sea, yo siempre supe que pues ese es un cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces, me dijo el presidente, va a hacer una locución. Le dije, ¿iba a hablar de mí? ¿Va a hablar de eso? Yo no sabía en ese momento que también había otros dos ministros en la palestra. Entonces, yo dije, pero ¿cómo así se va a ocupar el presidente de hablar de mí, de una renuncia, de una destitución? Me dio mucho miedo realmente. Y lo escuché y al escucharlo pues quedé más tranquila, porque pues él estaba ejerciendo su derecho. Lo que me dolió, y lo reconozco así, es que no hubiera sido de otra manera, porque hubiera podido llamarme y decirme, necesito el cargo, y pues con mucho gusto, es algo que es del resorte de él, ¿no? El presidente es el que pone los ministros, las ministras, y también puede decidir, digamos, él estaba ejerciendo un derecho, pero yo también estaba ejerciendo el derecho a sentirme molesta por la manera, por la forma. También hay que cambiar las formas de hacer las cosas. El cambio no es solo de lo que se llama contenido, sino eso también es un contenido para mí. La forma, él hubiera podido hablarme, hubiera podido decírmelo y no me lo dijo, y entonces, pero yo en todas partes lo digo y lo repito, yo sigo siendo leal a este gobierno, al presidente, porque es algo que yo también ayudé a construir.
o sea, no es a partir del nombramiento, sino desde mucho antes. Entonces es algo que también me pertenece. Yo hablé esta Espero. semana con Francia Márquez aquí en el canal y le pregunté por esto y le dije que yo había escuchado declaraciones tuyas en las que decías que realmente tú en estos 6 meses no habías tenido oportunidad de hablar privadamente con el presidente. Y Francia me dice, y eso yo no lo sé, pero yo sé que en las reuniones de gabinete de ministros es el momento de hablar con el presidente. O sea, yo me imagino que una reunión de gabinete de ministros es una cosa, pero las necesidades de cada ministerio serán otras, tiene que haber otros espacios. ¿Eso no existió durante esos 6 meses? Acabo de oír una entrevista al presidente por parte de Daniel Coronel donde le pregunta y dice que yo dije que yo no era del corazón de la primera dama. Yo nunca tuve la iniciativa de decir eso. Más bien fue un relato de los periodistas que me lo preguntaron todo el tiempo. Todo el tiempo me estaban preguntando cómo era mi relación con ella. Y no sé, pues me dijeron que ellos fueron los que me dijeron que yo no era el corazón de ella. Yo dije, yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Eh, pero, pero no sé, este es un episodio que ya pasó. Yo espero que, por fortuna tengo el teatro, ¿no? El teatro y ahí tengo mi lugar Claro. conquistado durante muchos años y ahí regresé ya y estoy ahí muy Pero contento. perdona que insista, ¿tú solamente viste a Petro durante los encuentros con los otros ministros, pero no tuviste acceso a él realmente de forma privada para tratar otros problemas del ministerio? Porque eso fue lo que yo escuché en una entrevista tuya, que tú habías solicitado hablar con Petro varias veces y no se te atendió esa Sí, yo solicitud. solicité hablar con él precisamente para hablarle un poco del proyecto de música, que ahí hubo como dificultades, entonces incomprensiones también, y las incomprensiones de la única manera que se solucionan es hablando, Claro. conversando. Entonces, pues no hubo esa oportunidad, entonces quizás haya muchos malos entendidos ahí. Eh, También me molestó mucho que en algún momento hablaron de falta de gestión y en mi caso creo que eso es inaceptable. Otra cosa es que haya gente que no le gusta la manera como se hicieron las cosas, pues tiene todo el derecho, pero sí hicimos muchas cosas en tan poco tiempo. Cuéntanos En- un poquito de eso, Patricia. Perdona que te pregunte eso concreto, pero cuéntanos un poquito qué fue lo que hiciste tú en la gestión de esos 6 meses. Si eso es lo que te critican, por lo menos que la gente sepa exactamente qué fue lo que hiciste tú. Pues por eso yo le hice una carta al presidente hace poco, porque sí hicimos muchas cosas. O sea, en primer lugar, cambiar la economía naranja, que era una mirada muy sesgada de la cultura, que la reducía mucho al emprendimiento, al mercado. No es que estemos en contra del mercado, por supuesto, pero la cultura no se puede reducir a eso. La cultura no es lo que somos, no lo que vendemos. Entonces, eso se cambió por una cultura, por una mirada mucho más relacionada con lo que somos, una mirada más con con lo que expresamos, con lo que... y ahora no se llama economía naranja, sino economía eh, popular y alternativa. Entonces, pues no sé, se hicieron cambios muy importantes. Por ejemplo, se logró, y eso también, por supuesto, es gracias al presidente, pero también a muchos diálogos con el ministro Ocampo, que la cultura tenga el presupuesto más alto de la historia, que incluso sigue siendo insuficiente, pero es muy significativo y eso los artistas lo reconocemos y lo agradecemos. Y entonces la manera como ese presupuesto se distribuyó dentro del ministerio es algo muy importante. En las convocatorias, por ejemplo, se incrementó en un porcentaje altísimo y se logró que participara gente de todos los departamentos de Colombia, cosa que antes no sucedía. También se aumentó el presupuesto de salas concertadas y empezamos a construir mesas de trabajo en el ministerio para que toda la política fuera consensuada, o sea, como producto de un debate
permanente con los artistas y también, bueno, se le cambió el nombre al ministerio o se le está cambiando. Espero que esto no vuelva para atrás porque todavía faltan debates en el Senado de Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, porque nos parece fundamental además incluir los saberes de los pueblos afrodescendientes y de los indígenas. Y eso se hizo de manera consensuada con ellos y con ellas, y es algo Mm, que lo agradecieron muchísimo. También visitamos muchos municipios para reconocer la diversidad cultural. Colombia es una verdadera potencia de la cultura, de manera asombrosa, musicalmente, mm, etcétera. Eh, y empezamos a hacer convenios con cada uno de los ministros. Un convenio, por ejemplo, para trabajar la cultura en las prisiones, un convenio también para trabajar en los territorios, para hacer un trabajo en los territorios, en los lugares que han sido, en las zonas que han sufrido la crisis climática, que es casi la mitad del país. Entonces, hacer un trabajo tripartito entre los saberes de las personas que viven en ese lugar, los saberes científicos y técnicos y el arte. Eso se inauguró ya en Monpós, es un proyecto hermosísimo para trabajar en 60 municipios, en los mm, más afectados. Eh, Empezamos un trabajo con los jóvenes y las jóvenes como algo prioritario y hemos logrado dialogar con más de 500 jóvenes en todo el país y construir un proyecto con ellos, un proyecto artístico. mm, Ellos claman a gritos por ser incluidos en la cultura. Quieren, quieren formar grupos de teatro, grupos de graffiti, de murales, de rap, eh, y mucha gente que nunca había sido convocada al ministerio, como los raperos, por ejemplo. Entonces dialogamos con ellos. Estaba pendiente un encuentro con los habitantes de la calle también. Construimos también el espacio para la política de género, en todo, o sea, para que todas las convocatorias, para que todos los proyectos del ministerio tengan perspectiva de género, perspectiva diferencial también. eh, y bueno, fue el ministerio utilizado como un encuentro permanente para debatir la cultura. El proyecto más reciente que teníamos era desde el ministerio promover los grandes debates contemporáneos desde la cultura. La, una cosa que construimos que fue muy de las más importantes es la cultura de paz, porque la paz no puede seguir siendo una cosa solamente entre el gobierno y los armados. La paz tiene que ser una construcción cultural también. Acuérdese que perdimos el mm. plebiscito. Sí. Entonces, la idea es que la paz se convierta en cultura, en una manera de ser, en una manera de pensar, en una manera de resolver los conflictos. Eso para mí sigue siendo de lo más importante que hicimos en el ministerio y voy a seguir trabajando en eso, digamos, desde aquí, desde el lugar del movimiento cultural, trabajar por una cultura y un arte que otorgarle a la cultura la dimensión cultural. Eso yo he participado en todos los procesos de paz desde la cultura y considero que ese es un asunto determinante. No es secundario, no es un Mm, adorno, no es algo como para ver si hacemos unas funciones. No es eso. Es la cultura como una manera de ser, de pensar el mundo. Entonces tiene la cultura que colocarse en el alma de la nación y en el corazón de la gente. Y por eso hicimos el estallido cultural, que fue como la inauguración del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, fue una iniciativa de la sociedad civil. Y nosotros creímos que iban a ser por ahí unos 100 o 150 actividades. Fueron más de 3.000 en todo el territorio nacional, en todos los departamentos, y también atendimos el llamado de los colombianos en el exterior
que nos decían, en Colombia solamente nos reconocen por las remesas que enviamos y no por lo que somos, por la cultura que Mm. representamos. Entonces hubo estallido cultural en 8 países y es algo en lo que también vamos a seguir. Entonces, pues bueno, no sé, pues el listado es muy Un largo. montón de También cosas en podemos solo 6 estar meses, en increíble. el Plan Nacional de Desarrollo, en el plan, estamos ahí, logramos tener un lugar muy importante. Entonces, yo no quiero que se banalice como este debate de mi salida, diciendo que es que yo tengo problemas con la señora Alcocer. Yo no tengo problemas con ella, yo no tengo problemas con nadie. Mi problema es mi problema en el ministerio fue posicionar la cultura de otra manera, no entablar una discusión banal de ese nivel. Lo que pasa es que todo el tiempo me preguntaban por eso, por supuesto, y tuve que responder. Yo no sé ya qué pensará de mí, ¿no? Y no es eso tan importante. Lo importante es la cultura. Pero también la cultura es la forma en que resolvemos los conflictos. Y si a ti no te conceden una audiencia durante 6 meses para hablar en privado temas del ministerio, eso es una forma cultural de resolver conflictos que al final te digan vete y tú no puedas ni siquiera replicar a eso, ni contar todo lo que estás contando aquí, ni intentar arreglar, ni intentar reconducir. Eso es una forma de resolver conflictos que a mí me parece equivocada. A mí personalmente las formas no me gustaron. No conocía a fondo la labor de estos 6 meses, porque es que además tenías recorrido para hacer una labor de años en el ministerio y nos quedamos todos de piedra ante eso. Yo quisiera que Betsimar también te preguntara y comentara cosas, porque ella también tenía antes de que entráramos en micrófono, pues una serie de dudas que dijimos, pero esto, ¿cómo es la cosa? ¿Quién toma las decisiones y de qué forma se están nombrando a las personas en cargos tan importantes que pueden marcar el futuro del país, ¿no? Adelante, Betsimar. Patricia, la pregunta que nos mueve en este sector es, ¿qué nos corresponde ahora a nosotros los artistas o los creadores o la gente que hacemos vida en el medio cultural con respecto a ese vacío tan grande que queda, esa sensación que tenemos de miedo, porque tenemos miedo ahora con ese vacío que queda en el ministerio? Pues yo realmente no sé qué decir ahí, no sé qué responder porque yo lo que pienso, estimar, es que es necesario que nos tomemos la palabra y que emprendamos los grandes debates de la cultura. O sea, que hagamos como un colectivo, pues los colectivos ya tenemos los grupos, los festivales, el movimiento de poetas, al que yo también pertenezco. Entonces, como emprender un gran debate nacional sobre la cultura y la paz, por ejemplo, sobre la cultura y sobre las culturas y los saberes, por ejemplo, que nos corresponde frente a esta crisis civilizatoria y frente a la crisis que está viviendo la humanidad. Yo creo que nosotros tenemos que tomar la palabra. La palabra no puede ser solamente desde la institucionalidad, que es muy importante porque tiene mucho peso, tiene recursos, tiene medios, tiene muchas cosas, pero nosotros también tenemos la gente, tenemos la fuerza. Entonces yo creo que es necesario que actuemos como sujetos de la palabra, que nos tomemos la palabra y que emprendamos el gran debate nacional sobre la cultura. Ese ¿Cómo debate puede ves? empezar porque por primera vez un artista como tú llega al ministerio y a los 6 meses le dicen sin mayor explicación adiós y estamos escuchando que no has tenido ni siquiera la oportunidad para poder terminar de iniciar una cantidad de acciones a favor de los artistas. Yo creo que el gran debate empieza ahora mismo. No termina un ciclo con tu salida del ministerio. Yo creo que empieza un debate muy grande a nivel de todo el panorama artístico nacional. Porque yo creo que, lo decía antes, parte de la cultura es la forma en que nosotros resolvemos nuestros problemas. Si vamos a hablar de paz, ¿cómo no nos vamos a escuchar? Si en algo tan importante como es la toma de decisiones a nivel más alto en el país, como son los ministerios, se le dice a un ministro 5 minutos antes de una rueda de prensa, adiós. Yo creo que esa no es la forma que vamos a conseguir la paz si no nos escuchamos y si actuamos con esa prepotencia. Yo
lamento ser vehemente en esto, pero es una cosa que me ofendió a mí y ofendió a todo el país. La salida de Alejandro Gaviria me alegró muchísimo. Es un ministro neoliberal poniendo palos en la rueda de las reformas de la salud. Es un enemigo dentro. Muy bien, sí, señor. María Isabel Urrutia, no tengo ni idea las razones de por qué salió María Isabel Urrutia, pero viene de un partido muy cuestionado, conocido por su corrupción política. Y nada más decirle, ya no sigue, firma 300 contratos, cosa bastante dudosa. Muy bien, pero es que el caso tuyo es totalmente diferente. Nos ha molestado mucho precisamente por eso, porque de alguna forma es como ponerle una mordaza a la libertad de expresión. Por lo menos una comunicación tuya con el presidente no hubo. Y el que sospechemos todos de que la primera dama tenga una injerencia política tan potente como para poder, en el caso del Ministerio, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue lo que pasó. Ella fue la que nombró la anterior directora. Y tanto en este medio como en todos los medios alternativos nos opusimos rotundamente y por presión social tuvo que renunciar. Y en el caso tuyo, yo creo que es un tema que está causando una alarma social, no solamente dentro del mundo artístico, sino dentro de la opinión pública, Patricia. Entonces, yo sí quisiera que tú nos contaras cuál es la injerencia eh, política que puede tener o la primera dama o personas ajenas al presidente para tomar una serie de decisiones que debería tomar el presidente cara a cara con sus ministros. Pues yo no sé la injerencia, pero digamos a mí la persona que me nombró fue Petro y la persona que me pidió la renuncia fue el presidente Petro también. Entonces yo todavía sigo esperando la audiencia. O sea, ya como ciudadana, como artista, y como persona que ha estado siempre luchando para que llegara este momento, para que llegara este gobierno, para que llegara el presidente, porque también estuve respaldándolo muchísimo cuando lo sacaron de la alcaldía. Sí. En ese momento yo era de la dirección de Marcha Patriótica y realmente movilizamos todo para llenar la plaza, no solamente, no solos, por supuesto, hubo otra gente también, los jóvenes, las jóvenes. Entonces, pues digamos, tengo el derecho, me asiste el derecho legítimo para pedirle una cita y poder conversar con él. O sea, yo todavía sigo desde todos los escenarios pidiéndole una cita porque siento que hay muchos malos entendidos ahí. O sea, Mm. yo no sé de dónde vienen, no sé qué fue lo que pasó. A estas alturas, no sé qué fue lo que pasó. O sea, hay, por supuesto, comentarios acerca de las dificultades en las relaciones entre el profesor Zorro y yo. Y sí, hubo contradicciones, por supuesto que sí, pero yo siempre hice y creí que se estaban solucionando, porque pues son miradas distintas de la cultura, digamos, y entonces pues finalmente parece que la mirada que yo tenía pues no era lo conveniente Pero el para, profesor Zorro era tu para este viceministro. gobierno. Cómo es posible entonces que vaya, que el viceministro se vaya con la primera dama a Venezuela a ver las orquestas sin tu conocimiento? O sea, ya había ya un plan preconcebido o había una relación paralela en la que tú no tenías comunicación con Verónica Alcocer. ¿Tú tuviste comunicación con Verónica Alcocer durante esos 6 meses, al menos para saber cuáles eran sus ideas? La vi varias veces y siempre le dije que sería bueno que conversáramos. Lo de Venezuela me sorprendió porque yo me enteré por las redes y fue como una destitución de hecho, porque de todas maneras, pues no sé, yo no hubiera tenido ningún inconveniente como ministra, por supuesto, en que el profesor Zorro fuera como viceministro a Venezuela, en absoluto. Pero no sé, de acuerdo a la ética, también hay una ley sobre eso, pero de acuerdo sobre todo a la ética, tendría que haberme preguntado y Claro. pues yo encantada de que hubiera ido, por supuesto, pero así no se hacen las cosas, o sea, de todas maneras, eso sí hay esos antecedentes que no son chéveres, la verdad. No, yo no me sentí muy bien con eso, sin embargo, lo saludé y le dije que porque no me había traído un regalo de Venezuela. Entonces, pero eso pasó así y yo siempre pensé que era, pues sí, una destitución,
pero Claro. que eso más adelante se podía solucionar, incluso ante el hecho de que yo no tenía un proyecto concreto para para la voluntad del presidente, que era lo de el Sistema Nacional de Orquestas. Entonces yo le pedí al profesor Zorro muchas veces el proyecto. El proyecto era importantísimo, porque el proyecto tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con todo. Entonces yo hice un proyecto y pues al profesor no le gustó ese proyecto, se lo presenté al ministro Gaviria, se lo mandé al presidente, pero nunca tuve respuesta tampoco. Y últimamente él hizo un proyecto con algunos de sus asesores y los asesores de él y los asesores que yo tenía se unieron para hacer un solo proyecto. Yo sufrí mucho por tener ese proyecto, pero finalmente no se pudo. Entonces, tal vez el obstáculo era mi presencia en el ministerio. A lo mejor ahora se hace, yo no sé. Pero según tengo entendido por las entrevistas del maestro Zorro, eso ya están dando. Se creó una mesa y se van a hacer varios grupos de música, de varios colectivos, lo cual me parece muy bien, en tanto que las otras artes también tengan esa posibilidad. Sí. Prácticamente te montaron un ministerio paralelo durante un tiempo y tú no te habías dado cuenta. Pues yo no diría tanto como un ministerio paralelo, pero sí unos proyectos muy particulares ahí. Entonces, no sé, pues yo sinceramente hoy ya después de consumado el hecho, pienso que quizás salí en un buen momento, porque esto a lo mejor Mm. iba a incrementar un conflicto insoluble. Entonces, pero yo siempre creí que todo se podía solucionar. eh, Siempre estuve en conversaciones con el maestro Zorro y pues muchas veces él viajó a muchas regiones sin que yo me enterara tampoco. Entonces, pero en fin, no quiero que esta polémica se vuelva entre el profesor Zorro y yo, pero de todas maneras sí se creó un malestar entre los músicos. Sabes que yo creo que la polémica no es entre el profesor Zorro y tú. Es que la polémica es entre que los colombianos no votamos por Verónica Alcocer, votamos por Ujú. Petro. Yo no sé, Betsimar, tú qué opinas de esto, pero es que yo voté por Petro. Yo no voté por Verónica Claro. Alcocer y yo no sé si en las funciones de la primera dama está nombrar y quitar ministros y poner directores de instituciones y cosas así. No, además es algo que siempre hemos protestado, ¿no? Que esa manera de que la familia presidencial que la familia presidencial tenga influencia en las decisiones o en las políticas de Estado, es algo que siempre hemos criticado durante todos los periodos de gobierno en estos países. Ahora, hay otra preocupación, Patricia, y es que le comentaba yo a Pablo que en Venezuela el Sistema Nacional de Orquestas está desde 1947. Eso no se creó de la noche a la mañana. Se comía o recibía dinero de dos ministerios, Ministerio de Familia y Ministerio de Cultura. El mismo maestro Abreu, cuando vino a Colombia y vio el Batuta, dijo, esto no va a funcionar, por la experiencia que él tenía y conociendo un poco cómo se estaban manejando las cosas en Colombia, dijo, esto no va a funcionar. Entonces, si Batuta no funcionó como se pensaba que iba a funcionar, ahora imaginemos un monstruo, digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un monstruo en cuanto a la estructura, lo grande y lo complejo que es el Sistema Nacional de Orquestas. O sea, Colombia no conoce, nosotros como ciudadanos acá no conocemos cómo es el Sistema Nacional de Orquestas. Si lo van a instalar tal cual como funciona en Venezuela, que como repito está desde 1947, nos preocupa muchísimo. Primero porque desconocemos el Sistema Nacional de Orquesta, lo desconocemos. ¿Quién lo va a manejar? ¿Cómo se va a estructurar eso? ¿Cuántos recursos se va a llevar? ¿Y qué va a pasar con las políticas que iba por el arte y la educación, por la memoria, por la paz, que es realmente nuestras urgencias? O sea, ¿qué va a pasar con esas políticas, con los recursos que van para esas políticas?
Pues ahora, de todas maneras, se hizo una asignación muy importante, muy grande, de 100.000 millones para este proyecto específicamente. Y pues no sé, yo creo que ya es un problema también de la ciudadanía cultural hacerle al ministerio las preguntas que corresponden, porque pues, es un derecho también saber cómo es la concepción de las artes en el ministerio. O sea, cómo se conciben todas las artes. Y pues claro, yo empecé a tener reclamos frente al tema de la música, de los músicos populares. Decía, ¿y nosotros qué? De los músicos, de las músicas urbanas también, de los raperos, y de las músicas tradicionales. Entonces, ¿y nosotros qué? ¿Cómo es? Entonces, pues siento que ya, según entiendo, en el último encuentro de músicos que yo convoqué, pero yo no estuve porque ya en ese momento estaba destituida. Entonces, me parece que los músicos hicieron las preguntas que corresponden y se creó una mesa. Entonces, pues confiemos que esa mesa pues va a representar a la totalidad de los músicos. No sé si ahí estarán también las músicas tradicionales, pero creo que sí, hay gente muy buena. Entonces, no sé, yo estoy a la expectativa, no quiero seguir como conectada con el ministerio porque si no me vuelvo, o sea, yo ya entro en otro lugar, vuelvo al teatro y desde ahí como ciudadana haré las preguntas, pero más que las preguntas, yo quiero es estar con el movimiento. Lo que te decía, Betsimar, ver cómo organizamos los grandes debates, porque la relación de los artistas con el ministerio, por una especie de pobreza conceptual, se volvió exclusivamente contractual. O sea, la gente va a preguntar por el proyecto y cuánto nos toca a la gente de teatro, cuánto, también por la situación tan precaria en que están los artistas. O sea, eso es legítimo, pero no puede ser lo único. O sea, yo creo que tenemos que ser interlocutoras frente al Estado. O sea, ¿qué pasa con la cultura? Hablar con palabras mayores, digamos, hablar conceptualmente de la cultura. ¿Cuál es el papel de la cultura en la paz? ¿Cuál es el papel de la cultura frente a la crisis civilizatoria? ¿Cuál es el papel de la cultura frente a la crisis climática, por ejemplo? ¿Cuál es el papel de la cultura frente a la desigualdad social y frente también a o sea, para mí un asunto de la mayor importancia es que se conformen movimientos culturales que transformen porque yo entiendo la cultura como transformadora, no como un adorno ni como algo de lo que se puede prescindir, sino algo que de verdad transforma la vida, la mentalidad. Entonces me parece que tenemos que conversar, iniciar los grandes debates y conversar con otros, los artistas y las artistas, conversar con el gobierno, interlocutar con el gobierno, más allá del contrato, interlocutar con el gobierno sobre el destino de Colombia y sobre el destino de América Latina. Ese fue otro trabajo que estábamos haciendo, buscar la integración cultural de América Latina. Se empezó incluso más temprano de lo que empezaron las relaciones ya políticas y diplomáticas. En Venezuela hicimos un encuentro de poetas de Venezuela y de Colombia. Participamos también en la Feria del Libro de Cuba. Allí nos vimos con Betsimar y precisamente todo giró alrededor de la revitalización de las relaciones y de la paz de Colombia también, porque Cuba ha jugado un papel muy importante en la paz con las FARC, por ejemplo, hospedó la paz, como yo les dije, durante 5 años. Y entonces me parece muy importante que desde la cultura colombiana hablemos con el mundo también, tengamos la posibilidad de interlocutar con las culturas del mundo. Por ejemplo, no hay presupuesto para etiquetes internacionales de los artistas. Eso me parece tan absurdo
ni para los científicos. Eso tendría que haber unos presupuestos muy importantes porque necesitamos mostrarle al mundo que Colombia no es solo narcotráfico y violencia, sino que también somos una diversidad cultural. Eso no quiere decir que no haya que hablar del narcotráfico y de la violencia. No podemos esconder debajo del tapete lo que nos ha pasado y nos pasa, pero también tenemos que mostrar la totalidad de Colombia. Claro, lo que pasa es que si solamente exportamos narconovelas, pues imagínate la estigmatización nuestra en el planeta la hacemos nosotros mismos. Pero una cosa, ahora que hablabas del papel de la cultura, también el papel de la cultura en la memoria histórica, porque yo esta semana tuve aquí a María Gaitán. Escuché el programa, muy Ah, bueno. ¿lo viste? Bien. Pues ella precisamente pedía o está luchando porque el Museo del Centro Nacional de Memoria no haga parte del Ministerio de Educación, sino que tenga su propia autonomía, precisamente para evitar que nos escriban la historia o que nos diga lo que tiene que haber en ese museo el poder político de turno. ¿Qué opinas tú de eso? Creo que María tiene toda la razón. Yo inclusive en algún momento pensé que podía pertenecer al Ministerio de Cultura, pero no, en este momento pienso que ella tiene toda la razón. Yo estaba equivocada, es mejor que tenga una autonomía, la mayor autonomía posible, porque la verdad histórica, nos han construido una verdad histórica que no es la verdad. O sea, nosotros hemos sido relatados. Entonces, también, Betsimar, un trabajo muy importante que estábamos emprendiendo en el ministerio era trabajar en el relato de nación. Íbamos a hacer una colección para que relataran, alcanzamos a adelantar algo, para que relataran los que han sido relatados o las que hemos sido relatadas y no relatoras. Entonces, para que, por ejemplo, los jóvenes del estallido social fueran los relatores. ¿Qué fue lo que pasó en el estallido social? Lo han analizado los políticos, los medios de comunicación, pero ¿dónde está la palabra de los jóvenes y de las jóvenes? ¿Dónde está? Entonces íbamos a hacer una colección que se llamaba Relato de Nación. También empezando por un libro, por de las internas del Buen Pastor, que ellas nos pidieron hacer un libro. Entonces, hacer esos libros de la gente que está de la Colombia ignorada, desconocida, donde su palabra no ha estado en el relato. Yo sí pienso que el relato de nación es determinante. Jesús Martín Barbero decía que Colombia no tenía un relato de nación. Yo no soy tan drástica, yo creo que ahí estamos relatados a pedazos, en fragmentos. Es un relato roto por el desafecto y por la violencia. Y a la cultura, a los artistas, a las artistas, nos corresponde reconstruir ese relato. Y lo hemos hecho. O sea, hay muchas cosas del relato de nación que las ha hecho el arte. Guadalupe Años 50, por ejemplo, es una obra que la estudian nosotros no lo hicimos para hacer el relato de nación, sino para hacer una obra de teatro, pero hace parte del relato de nación. Hay tantas obras, tantos escritos, tantas canciones, por ejemplo. La Universidad Externado de Colombia, en una investigación que hicieron sobre la escombrera, descubrieron que la verdad de la escombrera solamente se podía saber a través de 85 canciones de rap de los jóvenes de la escombrera. O sea que nadie, ni las organizaciones de derechos humanos relataba lo que había sucedido como lo relataban los jóvenes. Ese es un deber de la cultura. Y además yo creo que es Betsimar, podemos, y con ustedes, con un medio como el que tú estás haciendo, que es tan importante. Yo repito por María que los medios alternativos son determinantes en este país, porque de resto nos construyen un relato todo el tiempo de lo que no somos, de lo que no decimos, de lo que no queremos. Sí. Y sabes que me parece increíble que parte de ese relato corresponde a los mismos intereses políticos y a los mismos intereses económicos, porque te encuentras medios de comunicación que guardan sorprendentes silencios sobre determinados personajes muy poderosos que son los que les pagan sus pautas comerciales.
o determinados intereses silencian a otros o contratan a otros. Medios alternativos como este canal Palabras Mayores, pues fíjate, totalmente independiente, no es ni ningún partido político. Yo ya sé que Gustavo Petro no va a querer darme nunca una entrevista después de haber dicho que nosotros hemos votado por él, no por su mujer, pero a mí me da igual, porque tenemos que decirlo, eso es lo que pensamos todos los colombianos, tenemos que tener esa capacidad de criticar, de vernos nosotros mismos. Yo apoyé totalmente este gobierno y hemos remado muchísimo para que esté ahí este cambio, pero ese cambio es para que seamos diferentes, no para que hagamos lo mismo, para que sigamos siendo un país clientelista, clasista, racista, machista. Yo creo que hemos votado por un cambio real importante. Si va a haber una sociedad diferente, pues tenemos que empezar por creérnoslo. Y yo creo que el hecho, por ejemplo, de que ahora esté sonando Maripaz Gaviria, la hija de César Gaviria, como posible ministra de Cultura, a mí es una cosa que me preocupa sinceramente. Ella ha sido la directora de Arbo, que es la feria comercial más importante de Colombia. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esa figura de la hija de César Gaviria como ministra de Cultura? Pues yo no Sí, creo que la vayan a nombrar a ella, porque de todas maneras ahí hay unos intereses empresariales muy importantes del arte. Entonces, no lo sé, yo no sé a quién van a nombrar y tampoco quiero incidir en eso por un problema ético que ustedes comprenderán, Claro. pero, pero es muy importante que el presidente piense a quién va a nombrar. O sea que en este momento Colombia como nunca necesita de la cultura y del arte y de los saberes para construir, para reconstituir este país, para el cambio. Entonces, pues no puede ser más de lo mismo que hemos tenido siempre. Entonces, sí, no sé a quién irá a nombrar, pero espero que lo haga con toda la responsabilidad del caso. Pero por y el momento, pues está el profesor Zorro de ministro y de viceministro. sumando a lo que dice Patricia, en caso de que nombrara, en un caso, pues, que llegara a nombrarse a María Paz o a una persona más o menos del tipo de María Paz para que asuma el Ministerio de Cultura, eh, creo que encontraría la verdadera naturaleza del movimiento cultural aquí en Colombia, que de alguna manera fue una de las fuerzas más grandes del estallido. Si algo sostuvo el estallido durante tantos meses en este país, no fue la tirada de piedras, no fue los enfrentamientos, las ganas de enfrentarse contra el ESMAD como fuerzas de choque, fue justamente la agenda cultural que se desarrolló, que se sostuvo durante esos meses en cada punto de resistencia de las ciudades. Y lo digo por Cali, por ejemplo, que fue una de las ciudades emblemáticas eh, de resistencia. En cada punto de resistencia, en cada punto de bloqueo, se desarrolló una agenda cultural de teatro callejero, de circo callejero, de circo popular, los teatros de acá que han trabajado con teatro popular mantuvieron su agenda día y noche en cada punto de resistencia. No solamente fue la olla comunitaria, que también forma parte de nuestra agenda cultural, eh, sino fue la orquesta, fue el canto, fue el teatro, fue la poesía, la narración, las cantadoras, o sea, se sostuvo esa agenda cultural. Esa naturaleza de resistencia también hará resistencia permanente, dura, en caso de que nos llegaran a imponer un ministro o una ministra que no responda a las urgencias, a las necesidades que hemos demandado, no ahora, sino que venimos demandándolas desde hace tanto tiempo. Entonces, no va a ser fácil, no va a quedar cuesta arriba. Esto no significa que vamos a estar en contra o que nos vamos a convertir en opositores, o que nos vamos a pasar al bando de la derecha, ni más faltaba. Al contrario, yo creo que esa autocrítica nos hace falta porque si no nos vamos a convertir o vamos a no queremos convertir en caudillo a nadie, ni en Mesías a nadie.
Si algo hizo el estallido fue retumbar, iluminar, y el que estaba mal parado se cayó. Y no es tiempo para que nos paremos mal. Entonces, la fuerza popular que hace vida cultural en este país está muy atenta a esto porque ya hemos entendido de qué se trata esto de las políticas culturales y, y nos hemos apropiado de eso. Y lo digo porque trabajo con las comunas de acá y con los chicos que hicieron parte de Primera Línea y que ahora hacen un movimiento cultural bellísimo, por ejemplo, en Siloé. Y, y por eso me pliego a lo que dice Patricia, ¿no? Pero si Qué nombran a importante va a ser Paripaz eso. Gaviria, lo que vemos los colombianos es que van a nombrar a la esposa de David Barguil. Ya conocemos todos bien quién es David Barguil. Van a nombrar a la hija de César Gaviria y posiblemente el Ministerio de Cultura que en manos de dos maquinarias políticas tradicionales y corruptas, clientelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me lleva a la otra pregunta, Patricia. ¿Y cuál va a ser tu agenda ahora? Porque te vamos a seguir más que nunca, más que si fueras ministra o si fueras presidenta. Porque ahora sí, más que nunca sales reforzada de todo esto. Ahora eres la resistencia nuevamente. Estás de esta orilla. Aquí te queríamos. Pensábamos que ibas a estar durante un tiempo en el ministerio. Bueno, pues estás aquí en esta orilla, siempre lo has estado y siempre lo vas a estar. Cuéntame cuál va a ser tu agenda porque te vamos a seguir. Bueno, mi agenda, pues voy a estar en el Teatro La Candelaria, en la corporación donde siempre he estado y tengo mi lugar. Ahorita viene el Festival de Mujeres en Escena por la Paz, que tiene ya 32 años de hacerse consecutivamente, pero yo también paralelamente siempre he hecho performance, porque me interesa mucho ese género, trabajar en la calle. Entonces, vamos a hacer una con las mujeres, nos vamos como con 20 mujeres, nos vamos a tatuar la palabra paz. Ahí verás, Betsimar, si te le mides en el Sí, pecho. sí, sí. Oiga, Tengo, ¿por qué tengo. no lo Ahí graban lo y lo pongo. sacamos? Lo sacamos por palabras Entonces, mayores. Por favor, vamos a mándenme el hacer, vídeo. voy a trabajar en un grupo de teatro con los jóvenes del estallido que fueron víctimas de lesiones oculares. Voy a hacer un grupo con ellos. Me parece que ellos nos pueden ayudar a ver mejor el país. Con Uf, Gareth Sella. Sí, señor. Y voy a seguir en los debates. Besimar, y quiero que nos ayudes y tú desde palabras mayores, Pablo, que sea un momento para felicitarte porque de verdad cada vez hay menos posibilidad de los canales alternativos y cada vez es más fuerte y más poderoso el relato de los programas que nos relatan Mm. todo el tiempo, relatan, a mí me relatan ahora de cosas que yo no he dicho, por ejemplo. Es- Sí. Estoy aterrada con eso, pero también estoy muy feliz porque he recibido tantas cartas, Mm. tantos, no son cientos, son miles, no solamente de Colombia, no solamente de la gente de teatro, sino del mundo entero. Entonces yo pienso, eso me reconforta mucho porque de todas maneras me dolió, no voy a negar que me dolió este hecho así tan intempestivo, pero también me restituyeron una confianza en mí tan poderosa, el afecto, que me siento con mucha capacidad de estar en la resistencia cultural, pero es una dificultad cómo estar en esta resistencia, cómo ayudar a la paz total también, cómo ayudar de verdad a que Colombia sea una potencia de la cultura y también cómo hacer eso manteniendo una actitud crítica, pero como decías tú, sin pasarnos a la otra orilla. Yo he dicho en todas partes que soy leal a este gobierno porque me siento parte de su construcción y soy leal al presidente y sigo desde acá pidiendo la cita. En algún momento me la tendrá que dar porque hay muchos malos entendidos y eso eso no es bueno, no es bueno porque de todas maneras yo no soy prepotente ni nada, pero sí siento que represento un sector, que estoy allí en el ministerio representando
un movimiento cultural, entonces yo creo que tiene que recibir. Desde aquí respaldamos absolutamente a Gustavo Petro en esta semana tan dura que tuvo con el problema de su hijo, con todos los problemas políticos, con todo lo que haya. Nosotros votamos, respaldamos a Gustavo Petro, soñamos con esa Colombia diferente y con este cambio. La lealtad es a prueba de balas en ese aspecto, pero la autocrítica no se debe perder jamás. Tenemos a veces el enemigo en casa, él está en un gobierno de coalición, no lo olvidemos, está gobernando con una mano detrás de la espalda y eso no es fácil. Por eso posiblemente él en ese palacio de Nariño dijo el otro día en el balcón, pidió la movilización social y pidió incluso que le pasaran por encima. Y ese mensaje lo entendimos. Eso es como cuando tiene a alguien secuestrado y la persona está haciendo con los ojos señas para que su familia sepa algo. Yo eso creo que es lo que nos está intentando decir Gustavo Petro. El apoyo social que necesita el presidente en estos momentos para las reformas es brutal, brutal. Y eso va mucho más allá del mismo pacto histórico. Porque si la gente no sale a la calle ahora, por ejemplo, con el tema de la reforma a la salud, no va a pasar. Las EPS, que son negocios multimillonarios, tienen todo el dinero del mundo y los medios de comunicación. Es un negocio de 83 billones de pesos. Imagínense eso al año. Se están matando por seguir siendo intermediarios de la salud. Entonces necesita el presidente y Carolina Corcho, la ministra y todo el mundo necesita que la gente salga a la calle, que la gente apoye su reforma de la salud para quitar esos intermediarios. No se van a acabar los hospitales, no se van a acabar las clínicas. Lo que se acaba es la intermediación, que ha hecho de la salud una mercancía. En buena parte ha pasado eso con todos los aspectos de la vida de los colombianos. Eso también ha pasado con la cultura también se ha vuelto una mercancía. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Arbo, en Madrid, cuando fue Colombia el país invitado, que había una cantidad de artistas que no llegaban, de personas muy reconocidas que no llegaban porque no eran comerciales. ¿Eso también pasa en la cultura, Patricia? ¿Que se ha convertido en una mercancía? Claro, claro, en la cultura también hay desigualdad, hay injusticia cultural. Por ejemplo, yo eso lo dije en la UNESCO, cuando fui invitada como ministra a un encuentro mundial de ministros de cultura. Nunca los artistas en el mundo han estado tan precarizados. Paradójicamente, cuando más se nos habla de emprendimiento y cuando más se nos habla de gestión y cuando más se nos habla del lugar económico que ocupa la cultura en el Producto Interno Bruto. Eso es una cosa muy relativa porque meten en el mismo saco las multinacionales culturales, las empresas culturales, al lado del payaso que está en la calle pidiendo de los carros. O sea, también en la cultura hay una desigualdad tremenda. No nos pueden meter a todos en el mismo lugar. No estamos en el mismo lugar. Yo no soy empresaria cultural, no, yo no hago dinero, hago cultura. Entonces, no me pueden meter en ese lugar. No pueden medir la cultura por lo que produce económicamente. Por supuesto, esos datos hay que tenerlos, pero hay que tenerlos de manera disgregada. ¿Cuánto produce la cultura y cuánto dejan de apoyarlos? ¿Cuáles son los presupuestos que tienen los artistas? ¿Cuáles son los presupuestos que tienen las comunidades que se expresan culturalmente? Entonces, hay una injusticia cultural. Y un ministerio, su deber es equilibrar las cargas. Tiene que luchar contra la injusticia cultural. Es que lo vemos todo el tiempo. Yo Mm. he visto en la pandemia actores, una vez pedí una comida y el que llegó a traérmela era un actor de un talento impresionante que yo lo conocía en Rappi, Mm. con su cajita a la espalda. No es que el trabajo sea deshonroso, pero hay un desperdicio de talento y ahora sigue trabajando en Rappi. Hay actores de televisión incluso que están al borde de la indigencia, por ejemplo. Ese era un proyecto que teníamos también. Bueno, en eso voy a seguir trabajando. En el estatuto del artista y en el estatuto del grupo también, porque muchos de las artes
se producen en grupos, en combos, en parches. Entonces, los que estamos en parches, vamos a trabajar juntos. Oiga, y qué rico este parche que hemos hecho hoy los tres. Para mí es un honor estar con dos artistas de la Buenísimo, talla qué de ustedes. sorpresa me viniste con Betsimar. Patricia, tu última obra que acabas de presentar en La Candelaria, que además con un lleno total, No estoy sola, no estás sola y no nos sentimos solos, Patricia, porque lo que dice Pablo es cierto, desde la resistencia que nos sentimos mm, súper representados por ti. Y, y creo que es un plebiscito popular en que tú eres nuestra representante de la cultura desde la resistencia. Y, y quiero hacerte como esta pregunta, pero la pregunta te la quiero hacer luego de leerte esto. Limpieza, por si se te ocurre lavarme, no me vayas a quitar el barro del que estoy hecha. Es un poema tuyo, Patricia. ¿Qué se siente ser la primera ministra en la historia política de Colombia que más ha sido, por el que más se ha protestado por su salida, Sí. que más vacío nos ha dejado, que más alboroto ha levantado? Eh, ¿Qué se siente eso? Pues en el ministerio me sentí muy respaldada y ahora en la salida todavía más. Yo realmente estoy abrumada porque me siguen llegando cartas y cartas, algunas muy radicales también, que ya se van es contra el gobierno, otras muy amorosas, eh, otras que me dicen, por ejemplo, qué felicidad que haya pasado esto para recuperarte para el teatro. Entonces, estoy también muy feliz de estar en el teatro porque yo pasaba siendo ministra en el carro por la Candelaria y de verdad me daba una cosa, porque es que el teatro también es, después de tantos años, es una adicción, va más allá de la costumbre. Entonces, es un momento también importante porque podemos ayudar desde afuera del gobierno al cambio. Podemos, es decir, ese es nuestro, yo pienso que es nuestro sueño y también nuestro deber, ayudar al cambio. Entonces, vamos a hacer, estamos pensando, estoy viendo a ver si conseguimos algunos recursos para poder movilizarnos, eh, hacer hacer un primer debate sobre la cultura de paz, Pablo, y espero que tú estés, que participes, que nos ayudes, porque de verdad este programa es imprescindible. Yo Gracias, lo eso te iba a decir. Es que mira, ya a soy ver, fan. es una cosa que es una frustración que tengo que vivir de vez en cuando. Veo, por ejemplo, un documental maravilloso en una plataforma y está hecho en Colombia y por gente colombiana. Y les digo, por favor, déjenlo poner aquí en este canal que es sin ánimo de lucro, pónganlo gratis para que lo vea toda Colombia. No, porque están en el planes de ganarse premios, que han gastado mucho dinero y que necesitan no sé qué y tal. Digo, pero entonces, ¿cuál es la función social de eso si es solamente para que lo vea una élite? El arte tiene que servir para algo. O sea, no puede ser que el arte no sirva para nada. Para mí el arte es esos murales que tapaban con pintura blanca y la gente los repintaba en Cali. Ese es el arte, el que está en las calles, el arte vivo, el que nos representa. No esa cosa sofisticada, ese cuadro de 50 millones de euros que está que es un producto comercial. A mí el arte me parece que tiene que servir para algo. Entonces yo te abro a ti y a todos los artistas colombianos que quieran. Mira, el otro día pusimos este vídeo que se llama Lo que nadie más ve con la Orquesta Sinfónica de Bogotá, que es una performance que hicieron en un centro comercial con el tema de los desaparecidos. Y la persona que había hecho este video maravilloso y tuvo esa idea y tal, pues desafortunadamente estaba en la irrelevancia, porque nadie lo publicaba en ningún canal tradicional, hegemónico, ni tampoco tenían recursos para promocionarlo y lo hicieron con un esfuerzo brutal. Entonces yo sí que quiero poner a la orden el canal para que todos los artistas independientes de Colombia que tengan vídeos, documentales, lo que quieran que crea que es importante y pedagógico para que lo conozca Colombia, pues que lo usen. Esto es para eso. Esto no es para ninguna otra cosa. El canal es de verdad independiente. ¿El canal qué es? El canal soy yo, que es un señor
bobo que no es ni periodista ni nada, con un computador, con un internet entre 4 paredes. Eso es. Entonces esa es una plataforma y ha crecido poco a poco porque hemos estado en todas las luchas sociales de Colombia. Entonces yo desde aquí me siento totalmente privilegiado poder decirle a la gente, oiga, pónganlo aquí, yo lo subo, yo le doy una tecla y resulta que lo ve Colombia. Eso me parece mágico. Pero yo creo que esa es la función del arte. Entonces, por favor, liberen esos documentales, liberen esos vídeos, esas performances, grábenlas. Las sacamos aquí y hacemos coloquios en torno a eso. Démosle un sentido a toda esta comunicación. Todo. Vamos a, no, mira, repite que te voy a grabar doble. ¿Qué has dicho? Señor Bobo, eso no lo aceptamos, Betsimar y yo. Estás ejerciendo un liderazgo que tú mismo no te imaginas que estás haciendo. Es muy emocionante para mí estar acá y te sigo. Escuché la entrevista de María que me pareció buenísima. Aprendí de verdad la memoria histórica. Yo soy sobreviviente del genocidio. ¿Tú conoces a María personalmente? ¿Cómo? ¿Conoces a María personalmente? Sí, claro. Ah, fabuloso, fabuloso. Sí, ella estaba aquí en mi casa y estuvo fabuloso. Y es del parche. Qué bueno. Pues eso, sigamos haciendo cosas en parche. Y bueno, y muchísimas gracias a los dos por estar. Esta siempre es su casa. A todos los creadores de contenidos artísticos. Mira, incluso esa gente que piensa que lo que ha hecho no sirve para nada, mándenlo, hagámoslo, saquémoslo, liberemos esos contenidos. Fíjate, Alfredo Mondragón, nuestro amigo Alfredo Mondragón, que era activista y ahora es senador, ahora es congresista. Alfredo Mondragón se iba a la calle con el teléfono y me mandaba las cosas y nosotros las sacábamos aquí. Toda esa gente que salió con teléfonos móviles cuando la policía les disparaba. ¿Sabes qué? Eso es arte. Eso es comunicación. Esa lucha callejera era arte. Ese irse de frente contra ese Goliat. Eso es arte. A mí no hay nada que me impresione más. Y cada vez que puedo ir a Florencia y quedarme frente al David mirando eso fue lo que vivimos los colombianos en las protestas sociales. Por eso cambiamos el gobierno, por eso seguimos en pie de lucha y siempre seguiremos siendo resistencias. Así que muchísimas gracias a las dos y hasta siempre. Gracias a ti. Gracias, Patricia. Te quiero mucho. Gracias. Yo también, a los dos. Algunos creen que el ministerio más importante es el de Hacienda porque es el que maneja el dinero. Otros creen que es el de Defensa, pues el que maneja las armas. Yo les voy a contar cuál me parece el más importante, el de Cultura. ¿Y por qué el de Cultura? Pues porque a mediano plazo la cultura nos puede transformar de raíz, como individuos y como sociedad. Cultura es la forma en que está programada nuestra mente individual, pero también nuestra mente colectiva. Cultura es lo que somos y eso determina cómo vivimos. Cultura incluye todo: cómo ganamos dinero, cómo educamos, cómo nos informamos, cómo resolvemos conflictos, cuál es nuestra versión de la historia, cómo nos comunicamos, con quién nos identificamos y a quiénes consideramos diferentes. Cultura es lo que somos realmente. Entonces, como la cultura moldea nuestra sociedad y la puede hacer individualista y desigual o violenta, también la puede hacer solidaria y pacifista. La cultura es mucho más compleja que la política. Con el juego político siempre nos van a engañar si resulta que culturalmente nuestra prioridad no es el bien común, ni el respeto al individuo. Así que cuando Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, nombra ministra de Cultura a una artista, feminista, defensora de derechos humanos, sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, esas son palabras mayores. Y el mensaje es inequívoco. El cambio es imparable. Patricia Ariza, bienvenida.